y el compartir este momento con ustedes. Cuando uno vuelve a casa, a veces se siente pues feliz, contento. Hay algunos rostros conocidos, otros no conocidos, pero sabemos que estamos dentro del mismo camino. Algún tiempo participamos en ese tipo de encuentros, ¿no? Aquí a los más viejos que les encuentro, pues a Joe, a Juan Jairo Rendón, que ya está ya viejito, ¿no? Y algunos de mis hermanos de la provincia, por supuesto. Este video que acabamos de presenciar abre todo lo que es el sentir y lo que nosotros, pues sobre todo, vivimos en tiempo actual sobre la realidad de la Amazonía. La Amazonía es la preocupación del tiempo actual, preocupación en todos los sentidos, preocupación desde las autoridades gubernamentales, los organismos de control y de la Iglesia, por supuesto, que no puede ser indiferente. ¿Qué pasa con la Amazonía? Vamos a comenzar primeramente con una presentación que creo que nos ilumina. Algunos de pronto pues ya lo conocen, porque es una presentación que ha hecho el equipo itinerante, ¿no?, de los jesuitas, que trabajan por más de 20 años en todo lo que es la cuestión de la Amazonía, recorriendo ríos, visitando aldeas, visitando comunidades y sobre todo llevando documentadamente todo lo que está pasando y lo que significa pues la Amazonía en este tiempo. Entonces, la realidad socioeconómica de la Amazonía. Creo que es una de las cosas que para nosotros pues nos está poniendo sobre todo en esto, ¿no? Una realidad socioeconómico-ambiental. Dos realidades que queremos ver y plantear de la Amazonía: socioeconómica y ambiental. ¿Por qué? Porque la preocupación de la gran mayoría de gobiernos, de estamentos financieros, va siempre en vista de lo económico, en la extracción, o hecho, el aprovechamiento económico, con la famosa palabra o término, la justificación del término desarrollo. A través del desarrollo se quiere justificar todas las cuestiones que se dan dentro de la Amazonía. Entonces, y luego el proyecto, o hecho, la situación que viene dentro, ¿no?, la cuestión ambiental, que es otra de las preocupaciones, sobre todo para nosotros, que tiene que estar muy clara. Desde una realidad, desde una visión de iglesia, de una visión franciscana sobre todo, creo que la parte ambiental está muy al corazón nuestro, y sobre todo cómo llevar y cómo manejar esto, cómo es vista por nosotros la cuestión amazónica. La Amazonía. Hay un artículo o un documento que de pronto pues después quedará todo aquí, ¿no? Ya nosotros desde la Cáritas Nacional, después ya les presento bien quién es Mauricio, que está aquí, desde la Cáritas Ecuador, estamos mirando y sobre todo viendo, ¿no?, que hoy es el tiempo fundamental para que nosotros vayamos tomando ya acciones sobre ciertas situaciones claras y concretas. La Amazonía. Hay un documento que decía que les dejaremos después en digital. No hemos traído nada impreso, ¿no? Okay, tenemos algunos impresos, pero no hemos traído impresos porque sabemos también, eso sí, aquí está la memoria, ¿no? La memoria de la PAN Amazonía, de la REPAN. Después hablaremos un poquito más también sobre esto. La primera parte, un poco ubicarnos dónde estamos y cuál es la problemática y por qué la respuesta de la Iglesia. Un documento que se llama justamente De patio trasero a plaza central, la Amazonía. ¿Cómo era vista la Amazonía anteriormente? Aquí mismo en el Ecuador, ¿no? En el Ecuador la Amazonía era vista, y todavía en algunos sectores, era vista como un lugar lejano, como un lugar deshabitado, como un lugar difícil, como un lugar inaccesible, como un lugar pues que no cuenta mayor cosa, ¿no? Y así era vista la Amazonía. Un lugar más bien del que no hay que hablar y no hay que invertir. De patio trasero, es decir, de mal vista la Amazonía, pasó a ser, ahora a ser plaza principal. ¿Y por qué es vista como plaza principal la Amazonía? Ahora sí, es codiciada y es disputada, ¿no? Aparece la gran ambición en la Amazonía. ¿Qué se encuentra en la Amazonía? ¿Qué aparece en la Amazonía? Y entonces viene toda la problemática desde ahí. Antes de ser no tomada en cuenta, ahora muy codiciada. Entonces, el lugar del planeta,
un lugar muy importante donde nosotros pues también estamos. Y aquí veremos algunas cosas que, ¿por qué? La preocupación también de la Iglesia y el documento de Aparecida ha sido muy enfático en la cuestión amazónica y que nos está recordando que como Iglesia tenemos un papel fundamental, tenemos ya una historia rica de presencia en la Amazonía, pero desde una realidad clara, ¿no? Bien, para darnos cuenta del problema, hoy la vasta Amazonía, ¿cómo está conformada? Mire, está conformada de los 12 países que tiene América del Sur, son 9 países que conforman la Amazonía. Y qué importante, ¿no? Bolivia tiene un 11% de la Amazonía, Perú un 13%, Ecuador 2%, Colombia 6%, Venezuela 1% y las Guyanas, ¿no?, el 0.1%. La mayor extensión de la Amazonía está en Brasil. Brasil es la parte grande, es la que lleva, pero nosotros debemos saber y tener sobre todo en cuenta, ¿no?, que la Amazonía no es problema de un solo país. La Amazonía es un conjunto de países y un conjunto de países que tenemos que custodiarla, donde estamos presentes y donde la Iglesia ha estado presente desde el inicio. Siempre la Iglesia ha estado ahí. Miren, desde estos porcentajes que parecen pocos, vamos nosotros a ver que la Amazonía y la presencia amazónica, o la presencia en la Amazonía, sobre todo requiere de un papel fundamental o de una presencia fundamental por parte nuestra. ¿Por qué? La Amazonía, ¿cómo está dividida o cómo está repartida por países, ¿no? La Guinea Francesa, Surinam y Guyana, que ocupan el 0.1% de la Amazonía, pues las tres son Amazonía. El 100% de su territorio es un territorio amazónico. Y dentro de este territorio hay una población. Mire, Guyana Francesa tiene 200.000 habitantes, Surinam tiene 500.000 habitantes, Guyana tiene 800.000 habitantes, Venezuela tiene el 58,4% del territorio total de Venezuela, corresponde a la Amazonía. Tiene 2.250.000 habitantes. Eso es del censo, de la estadística del año 2010. Por supuesto que ya los indicativos, los valores habrán cambiado hasta ahora, pero creo que nos dan a nosotros una visión de lo que significa y de lo que es. Colombia tiene el 57,6% de su territorio, corresponde a la Amazonía. Entonces es más de la mitad del territorio colombiano que tiene pues justamente la Amazonía, ¿no? Ecuador tiene el 48,1% de su territorio, corresponde pues al territorio amazónico. Si nosotros vemos, casi la mitad del Ecuador está en la Amazonía. Pero miren, de las 3 regiones o 4 regiones que tiene el Ecuador, ¿no?, la Amazonía es la menos poblada. ¿Dónde se concentran la mayor parte de la población? Pues costa y sierra, ¿no?, donde está concentrada. Pero, ¿qué aparece en la Amazonía? Muy bien. Perú tiene el 46,4% de su territorio, corresponde justamente a la Amazonía. Ecuador tiene 700.000 habitantes en la Amazonía. Perú tiene 2.400.000 habitantes en la Amazonía. Bolivia, el 25,2% de su territorio corresponde a la Amazonía, 550.000 habitantes. Brasil, que es Brasil, ¿no?, el 59,8% de su territorio pues corresponde a la Amazonía. ¿Cuántos habitantes? Brasil solo tiene 25 millones de habitantes en la Amazonía, ¿no? Eso es lo que está. Entonces, ahí está un poco la realidad de lo que en cuanto a territorio y población que tiene la Amazonía. Entonces, es una realidad que implica, ¿no es cierto? Y sobre todo para nosotros. Creo que para nosotros está muy claro por qué y cuál es la preocupación nuestra de la Amazonía. Primeramente, para nosotros está claro por qué ha venido la Iglesia o por qué está la Iglesia en la Amazonía. ¿Cuál es la razón de ser nuestra? La razón nuestra, antes que los pájaros, antes que los árboles,
antes que los ríos es el ser humano que habita en la Amazonía. Creo que la iglesia llegó, se implantó en la Amazonía, primeramente ¿para qué? Para estar en contacto, en relación con los habitantes de este lugar. Por eso que es importante ver los números en cuanto a población, en cuanto a habitantes. Y sobre esta base viene el resto de preocupación, porque este ser humano necesita vivir en un hábitat y necesita esa relación con el resto de la creación. Pero sobre todo, mire, para nosotros está muy claro, la iglesia llegó para acompañar y para estar con las personas, con el ser humano, con los grupos humanos que también habitan en la Amazonía, ¿no? Una cosa importante y la parte más hermosa de la Amazonía, los datos hidrográficos. La Amazonía es la fuente de vida, es la fuente de agua. El 20% de agua dulce del planeta no congelada está en la Amazonía. 20% de agua dulce no congelada. Usted sabe, el resto está en los polos, ¿no? Más de 1.100 afluentes principales. Más de 1.100 afluentes principales. Mire, aquí estamos, Ecuador, aquí chiquitito. Ecuador tiene apenas el 2% de la Amazonía. ¿Cuántos ríos, cuánta agua va de Ecuador al Amazonas? Y si hablamos de cada uno de los países, ¿no es cierto? ¿Cómo se recoge todo el agua de todos estos países para llegar y convertir, como he dicho, conformar el gran río Amazonas? Yo siempre digo, y esta es una frase que ya varias veces me han escuchado, yo estoy en un lugar hermoso, y digo, es donde nace la Amazonía. Y digo, ¿por qué? Porque ahí nacen los ríos. Y termina la Amazonía donde desemboca el Amazonas. Pues creo que donde nacen los ríos, nace la Amazonía, ¿no? Porque por ahí va. Y es de ver sobre todo donde nacen los ríos, donde nacen las aguas. El encanto sobre todo de darse cuenta cómo, ¿no? Esta creación de la que nosotros formamos parte, cómo esta creación tan rica, tan hermosa, cómo va tan pura cuando nace, ¿no? Todo nace puro. Cuando uno ve las montañas donde nacen las fuentes de agua, donde todo el agua es pura, es cristalina, donde no hay contaminación todavía, ¿cómo siente sobre todo esa alegría? Decir, esta es la creación y la pureza de Dios. Y ahí viene muy bien el cántico de San Francisco, ¿no? Cuando canta la hermana agua, la creaste pura, casta, ¿no? Es decir, sin mancha. Cuando ve la pureza del agua, esa castidad del agua. Entonces, creo que para nosotros desde ahí viene toda esta sensibilidad. Y veamos sobre todo esto, ¿no? Los Andes, cuánta agua mana sobre todo para el Amazonas. ¿Y cuántas fuentes de agua? Mire, 80.000 kilómetros de ríos, 25.000 kilómetros de ríos que son navegables. Todo eso tiene la Amazonía. Otro aspecto hermoso de la Amazonía. Un tercio de la biodiversidad está en la Amazonía. Un tercio mundial de la biodiversidad está en la Amazonía. Y el 30% del stock genético del planeta. Por eso que es vista la Amazonía, ¿no? Con toda esta riqueza, agua, la biodiversidad, el stock, ¿no es cierto? Muy bien, todo esto, ¿qué representa? ¿Qué dice a la humanidad? ¿Quiénes son los que miran? ¿Cómo miran los unos y cómo miramos los otros? Entonces creo que es importante para nosotros, desde la visión total de la Amazonía, ver cuál tiene que ser el papel nuestro ante todas las cosas que estamos viviendo. La Amazonía tiene el 34% de las forestas originarias del planeta, ¿no? Si nosotros vemos el mapa, vemos ahí los bosques originarios, las forestas originarias. El 34% de los bosques y forestas originarias se encuentran en la Amazonía. Veamos el porcentaje en relación de los otros continentes. El continente que, asimismo, además justamente de la Amazonía, otro de los que tienen pues recursos, o mucho, quedan todavía una floresta grande, primaria, originaria, es Australia, ¿no? El continente australiano. El resto, miramos sobre todo ahí, 20% que todavía está en Norteamérica,
0,3% tiene Europa, ¿no? 6% Asia, 8% queda en África. Aquí todavía tenemos el 34% de esa foresta, ¿no? Esos porcentajes de forestas originarias que aún quedan, sobre todo en nuestro planeta. ¿Cómo cuidar y custodiar esta creación? La Amazonía. 1/3 de árboles del planeta tiene la Amazonía. 80.000 especies vegetales están en la Amazonía. Entonces, ¿qué riqueza que tiene la Amazonía? ¿Y cuánto tiene, pues, para presentar todavía al mundo, al planeta? Ahí está. 300 especies de mamíferos se han descubierto o se han encontrado en la Amazonía. 300 especies. 1.300 especies de pájaros. Miren, yo vivo en la provincia de Zamora Chinchipe, al sur del Ecuador, donde termina el Ecuador. Un lugar bastante difícil todavía porque es muy montañoso. Estoy con la cadena de los Andes y la cordillera del Cóndor, ¿no? Entonces las cordilleras que están por ahí, muy montañosas. Pero tiene una riqueza hermosísima, ¿no? Ahí hay 2 estaciones de investigación científicas internacionales. Una alemano-holandesa y la otra norteamericana, ¿no? Estadounidense y canadiense. Entonces, ¿a qué se dedica? La holandesa y alemana están pues muy empeñados en el estudio del clima y la biodiversidad. Y ellos son los que han encontrado gran variedad de aves en esa zona. Por eso le bautizaron a Zamora, ¿no? Como la tierra de las aves y cascadas, porque tiene muchas cascadas, no como las de Iguazú, pero sí unas cascadas bonitas, pequeñas, pero lindas, ¿no? Entonces, un lugar por la geografía donde la acumulación de aves, pues aves migratorias, aves que son endémicas, llegan y pasan por ese lugar. Y la otra que descubrimos, pues, una fundación americana, ¿no? Que se llama la Fundación Jocotoco, que supuestamente está para cuidar igual las aves, pero descubrimos que es una fundación que vino a comprar tierras ahí, supuestamente ¿para qué? Para cuidar todo lo que es el oxígeno, ¿no? Todo lo que supuestamente implica, ¿no? La parte y descargar también impuestos allá, diciendo que está cuidando la naturaleza. Entonces, una fundación que no la vemos con buena cara. La otra al menos se dedica a estudios científicos, ¿no? Pero o sea, para ver solamente, ¿no? Lo que implica la Amazonía ahora. Yo vivo en un lugar pequeño, pero que ya corresponde a la Amazonía. Y lo pequeño es muestra de lo macro. Y por eso que les hablo, pues desde la realidad también que la vivimos, ¿no? 1.300 especies de pájaros, 1.500 especies de peces conocidos, que ahora decimos, de estas 1.500 especies de peces conocidos, que era la fuente de vida de los habitantes que viven en la selva y en las riberas de los ríos, por la contaminación ambiental, solamente en mi provincia, en el río Zamora, que está súper contaminado, ¿no? Se dice que se han perdido por lo menos ya unas 15 especies, solamente en el río Zamora. Entonces, ¿qué está pasando con la Amazonía? ¿Qué está sucediendo con las aguas y con los ríos que tenemos? Aquí está lo fuerte, ¿no? El mayor contenido mineral del planeta se encuentra en la Amazonía. ¿Qué minerales tenemos en la Amazonía? Minerales que han sido explotados o que están siendo explotados. Minerales que están todavía por explotarse. Los grandes o los megaproyectos que ahora vienen es justamente por esto. ¿Por qué los ojos de muchos inversores están en la Amazonía? ¿Y por qué se busca con ansias, quizá, la conquista que se llama ahora de la Amazonía? Entonces, este es uno de los puntos, ¿no? Y esa es una de las causas para que justamente nosotros conversemos mucho más y tengamos consideración de lo que vamos a tratar. El potencial amazónico de recursos minerales. ¿Qué cantidad de minerales se tienen ahí, ¿no? Esta es una presentación solamente de la minería en Brasil, de los proyectos mineros de Brasil. No estamos hablando de los otros proyectos mineros que existen, por ejemplo, en el Perú, que existen ahora en Ecuador.
Ecuador, en la zona donde estoy yo. Ahora, se dice que de la parte norte del Perú, perdón, de la parte norte de Ecuador, donde ya se ha extraído o prácticamente se está terminando el petróleo, ahora hay que buscar otro tipo de recursos. Hablaba con un viceministro de Minas y él me decía, Ecuador en el plan estratégico que tiene, ha visto que en los próximos 70 años toda la economía del Ecuador se deberá a las minas que se exploten en el sur del Ecuador. Ahora es el sur del Ecuador. El sur no era considerado en el país. Por ejemplo, Loja era la provincia olvidada, Zamora ni contaba, ¿no? Porque además de estar en el sur, está en el oriente. Y estar en el sur y estar en el oriente era pues no considerada, no tomaba en atención. Y ahí sí puedo decir lo mismo que se decía desde este artículo, ¿no? De patio trasero pasó a plaza principal. Ahora Zamora sale a cada rato en noticias, ¿no? Ahí están las grandes concesiones para los megaproyectos. El primer megaproyecto ya aprobado por el gobierno. Un megaproyecto que ha sido ya concedido a una empresa china-canadiense, con inversión más china que canadiense, ¿no? Y una empresa muy distante de la realidad del pueblo. Una compañía muy polémica, una compañía conflictiva que ha creado muchos problemas sociales y sigue creando grandes problemas sociales en la región, es la que explotará por 25 años, según dicen, la gran reserva de cobre que existe en el proyecto Mirador, que está en la cordillera del Cóndor, una cordillera protegida, y pues comienza este gran megaproyecto a cielo abierto, ¿no? El primer megaproyecto minero a cielo abierto que se dará en Ecuador está justamente en la provincia, en la jurisdicción donde me encuentro yo. El segundo gran megaproyecto es del oro. Otra empresa canadiense que, bueno, estaba primeramente la Kinross, vendió la Kinross sus acciones, ahora se llama Lundin Gold, ¿no? Es la nueva compañía que igual va a la extracción del oro. Según lo que dicen, y ellos lo dicen así, la extracción del oro de ese lugar generará más recursos, dicen ellos, ¿no?, que lo que dio el petróleo en todo el tiempo que ha explotado el Ecuador. Entonces, esto nos lleva a ver la dimensión de reserva aurífera o la mina que existe ahí, para decir que va a crear tanta riqueza o para dar tantos réditos al Ecuador. Es el segundo megaproyecto. El tercer megaproyecto que tiene la provincia de Zamora Chinchipe, mira, una provincia pequeña, olvidada, y en ese lugar es una gran reserva de caliza, ¿no? Entonces, de caliza, piedra caliza para el cemento, ¿no? Entonces, que están ya listos pues para la explotación en la zona de Zumba, donde están los frailes, ¿no? En la zona de Isimanche, que va a ser justamente lo que están trabajando en ese gran proyecto. Y así va solamente mi provincia. Luego está cerca de mí, es más al norte, está la provincia de Morona Santiago, que va juntamente, ¿no?, con el proyecto de cobre. Y seguimos en la provincia de la Suay, que ya tiene partes de la Amazonía, parte de la zona andina y también una región costanera. Allá va todo con el gran proyecto de extracción aurífera, el oro. Y ahí hay un gran problema, sobre todo pues un problema social, porque donde van a extraer el oro hay unas lagunas naturales, ¿no? Ya sabemos lo que pasa pues con el agua, ¿no? Extraen el oro y se secarán las lagunas y ahí están. Por eso que salió un documento de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y que sobre todo salvemos el planeta. Hay una frase que ha sido la más fuerte: con oro, con agua se puede vivir, con oro, ¿no?, tranquilamente, pues, se me fue la frase ahí. Sin oro podemos vivir, pero sin agua no podemos vivir, ¿no? Entonces es justamente lo que estamos ahí trabajando. Entonces mire, la cuestión minera, ese es el punto clave, a donde enfocan todas las visiones de desarrollo, como decíamos, entre comillas, por parte de la mayor parte de gobiernos, de la tendencia que sean. Aquí si hablamos de gobiernos de derecha, de centro izquierda, de izquierda, ¿no?, todos, la tendencia que sea. Y todo lo que viene con la cuestión minera, ¿no? Porque si a través de la extracción minera, ¿por qué no miran hacia la Amazonía? Es otra de las dimensiones, ¿no? ¿Por qué no miran a la Amazonía?
sobre todo desde esta parte. ¿Y qué es lo que les interesa? A las grandes empresas, que la mayoría son, pues la mayor parte, casi todas las empresas son multinacionales, internacionales, no son nacionales, ¿no? Entonces que vienen empresas o compañías de fuera, las transnacionales famosas, para llevar esto. Ven a la Amazonía como una zona despoblada. Ven a la Amazonía como que, pues, está ahí botada, abandonada, como tierra de nadie. Y ven como el potencial supuestamente de riquezas. Pero se olvidan de esta parte importante: la diversidad de pueblos que existen en la Amazonía. Solamente el gran pueblo, la gran ciudad que está en el centro, ¿no es cierto?, que es la que se ha convertido prácticamente en el corazón de la Amazonía, Manaos, ¿no? Manaos es la gran ciudad. Y la diversidad de pueblos que están expandidos a todo lo largo de la Amazonía. Hay un mapeo de los pueblos de la Amazonía. La población amazónica tiene un total de 40 millones. Hoy, el 70% de la población es urbana y el 30% de la población es rural. Entonces, pueblos que están esparcidos por distintas ciudades. La población indígena tiene un número de 3 millones de habitantes. ¿Cuántos pueblos indígenas que han sido, pues, ya ubicados en todo ese terreno amazónico? 390 pueblos que están esparcidos por toda la Amazonía. ¿Cuántas lenguas habladas? 240. ¿Cuántas familias lingüísticas? 49 familias lingüísticas, ¿no? Como decía, esos son los datos recogidos por el equipo itinerante de los jesuitas. Pásenme. El desafío del mundo urbano amazónico es otro que nos viene a nosotros. Hay grandes ciudades que están ya en la Amazonía. Hay pueblos que se han constituido, pueblos que están construidos y pueblos que están ahí. Ahí está el desafío para nosotros. Un desafío pastoral, un desafío de inserción en esos pueblos, un desafío de evangelización. La realidad de la Amazonía no es una realidad fácil. Y sabemos nosotros, ¿no? Aquí estamos presentando quizá todo esto y otros documentos que nos van sobre todo a confrontar sobre la misión de la iglesia. ¿Dónde estamos nosotros? La iglesia se ha vuelto, por supuesto, ahora una iglesia urbana. La iglesia como tal se ha vuelto urbana. Y como que se ha perdido, se dice ahora, el sentido, pues, de la misión adyentes, del sentido itinerante, que ha sido justamente como que la parte fuerte, el distintivo de la vida religiosa, sobre todo, que ha sido la que, pues, ha entrado a las grandes misiones, ¿no? ¿Y quiénes entraron primero a la Amazonía? Fueron los religiosos, las comunidades religiosas. Ahí está la historia de los franciscanos, nuestra historia está ahí. Ahí está la historia de los jesuitas. Ahí está la historia de los dominicos. Ahí está la historia de grandes comunidades que entraron a la Amazonía y que, pues, el gran interés, como decíamos, con sus fallas, con sus equivocaciones, con todo, pero estaba muy claro. Era ir, tomar contacto con el ser humano, con esos grupos de habitantes que vivían ahí, y con ese sentido, evangelizarlos. Aunque digamos que el método no ha sido el adecuado o lo que sea, pero había un interés de llegar al ser humano. Y ese interés hoy está detenido. Está detenido. Y se ha perdido el espíritu justamente de ir al encuentro de. Por eso que creo que el Evangelii Gaudium tiene un gran sentido en este tiempo. Y nos está desafiando a esto, a retomar, y creo que en este año de la vida consagrada será un desafío muy fuerte para los consagrados y consagradas, ¿no? Porque estamos muy acomodados en las ciudades, con nuestras infraestructuras que hemos construido en la historia, muy acomodados cuidando obras, muy acomodados de pronto en nuestros colegios u obras que están ahí, y nos hemos olvidado de todos esos pueblos que están por ahí esparcidos. Mire, solamente el obispo de Requena, aquí está yo y no sé si hay alguno del Perú, ¿no? Mire, el obispo de Requena, ¿cuántos sacerdotes o cuántos misioneros religiosos y religiosas tienen, ¿no?, en esa gran extensión de Requena? ¿Y quiénes quieren ir allá? ¿Quién no quiere ir? Muchos frailes no quieren ir. El clero, por ejemplo, para nosotros la cuestión vocacional resulta bastante difícil. ¿Cuántos días? Pero después tiene que llover necesariamente. Y esa vez no llovió un mes.
y el calor era insoportable. Y veíamos que el agua se iba secando, ¿no? Esta fue una celebración en un pueblito, ¿no? Un grupo de personas que estaban ahí. Estábamos contentos hablando de alguna cosa que se llama chicaña, y de pronto comenzó a llover, ¿no? Y comenzó a llover y toda la gente se fue. Y decía, bueno, ¿y qué pasa, no? Era una fiesta. El agua para ellos es vida, es fiesta. Me dejaron hablando solo y se fueron a mojarse en el agua. Les aprendí lo importante que es el agua y lo importante que es la lluvia para esa gente. Cuando no hay lluvia, ¿no? La cosa se vuelve muy fuerte, ¿no? Se vuelve muy sofocante. La lluvia es la que da sentido a todo lo que estamos viviendo. Claro, con ese ecosistema tan frágil, si no hay lluvia, enseguida se seca todo. Sería el gran desierto de la Amazonía si no tendríamos agua. Por eso, miren lo importante de saber esta bomba de agua. ¿Sí? ¿Qué tiene geográficamente el continente sudamericano que hace la diferencia en los otros continentes? Miren, los Sudamérica. Primeramente la cordillera de los Andes, ¿no? Que es la que nos da a nosotros toda la diversidad de climas que tenemos en nuestra región. La Amazonía, la mayor floresta tropical del mundo. ¿Cuánto incluye la Amazonía a todo el continente sudamericano? No es solamente Brasil y los países amazónicos, y no solamente a América, sino sabemos nosotros también todo lo que influye para justamente el clima, para la biodiversidad que existe también en el mundo, para el mar mismo. Entonces, todo lo que tenemos nosotros. La cordillera de los Andes, de 5.000 metros de altura, que corta, ¿no?, el continente de norte a sur. Es lo que nosotros vemos. La riqueza amazónica sudamericana está en estas dos grandes riquezas geográficas que Dios nos ha dado. La cordillera de los Andes, proveedora de agua, proveedora también de oxígeno, proveedora de tantas otras cosas, y la foresta amazónica, pues, para nosotros las que van marcando todo lo que tenemos acá. Mirada desde fuera, la Amazonía, como decíamos, ¿no?, ahora es plaza central. ¿Cómo miran desde fuera la Amazonía? La Amazonía ya no es vista como la tierra misteriosa, como en alguna ocasión un presidente del Ecuador dijo, pues, aquí se habla mucho del mito de la Amazonía, ¿no?, del mito del oriente, decíamos, porque nosotros decimos costa, sierra y oriente. La Amazonía para nosotros es el oriente. Entonces decía, el mito de la Amazonía, el mito del oriente, es decir, una cosa, pues, que simplemente estaba descartada. Hoy no, hoy todos miran a la Amazonía. Ahí están los recursos, ahí está la riqueza, ahí está el desarrollo, entre comillas, y por eso que hay que seguir cuidando, ¿no? Es la segunda región geopolítica estratégica del mundo, segunda región. ¿Por qué? Porque aquí está el futuro de la vida, aquí está el agua, aquí están los minerales, aquí está el oxígeno, ¿no? Aquí está para nosotros todo lo que hoy el mundo quiere. Este es simpático, ¿no? Ahí está los brasileños, ¿no es cierto?, que vienen. ¿A servicio de quién? ¿No? ¿A servicio de quién está la Amazonía? ¿No? Dos grandes proyectos que aparecen ahí, que seguramente ustedes encontrarán muchas veces en la noticia: el IRSA y el PAC. El IRSA es la integración de la infraestructura regional de Sudamérica. Todas las grandes infraestructuras que están construyendo ahora, carreteras, puentes, viaductos, todo lo que están los puertos en cada lugar, ¿no? Todo esto es ¿para qué? Supuestamente para la gran integración, ¿no?, de la infraestructura regional de Sudamérica, para saber que esa infraestructura está garantizada y para poder extraer los recursos que están dentro. Ahí está todo, ¿no?, para poder llevar adelante esto. El PAC es más de orden, pues, o que quede en Brasil, ¿no? Es para un proyecto de Brasil. El programa de aceleración del crecimiento. Ahí viene la pregunta. Lo económico se ha puesto como valor supremo y absoluto dentro de todo lo que es en la visión de la Amazonía. Encima de lo político, encima de la ética, de la vida, de Dios mismo. Entonces, lo económico es el valor supremo. Esto ya lo denunció el Papa, ¿no? Ya está denunciado en el Evangelii Gaudium, ¿no? El capital sobre la persona, y el estar sobre la persona está sobre la ecología, sobre la naturaleza y sobre el resto de la creación. Muy bien.
para esto, para responder a esto, ¿no? A toda la integración de la infraestructura, ¿no? De América. Aquí están los grandes ejes, cómo está repartida América del Sur. Aquí estamos también nosotros como Ecuador, ¿no? Entonces, mire, ahí están los ejes, ¿no? El eje andino, el eje de las Guayanas, el eje Amazonas, el eje Perú, Brasil, Bolivia, el eje Capricornio, el eje interoceánico central, el eje Mercosur, Chile, el eje de hidrovía Paraguay, Paraná, el eje del sur, el eje andino del sur. Todos esos ejes. Ahí entenderán, por ejemplo, aquí en Ecuador, siempre se está hablando, ¿no?, del gran eje vial que unirá, dice, Manaos con el puerto de Manta, ¿no? Ese es el gran proyecto que se tiene. Manaos, Manta, Manta, Manaos, que se habla desde aquí, desde Ecuador. Y se está motivando muchísimo este gran proyecto. Que ya viene, mire, este proyecto no viene desde ahora. No es del presidente Rafael Correa. Esto ya vino desde antes. Ya antiguamente, desde cuando no teníamos toda esa inestabilidad política, ya se habló de esto, ¿no? Ya en la época de Febres Cordero ya se habló del proyecto de Manta-Manaos, el eje de unión. Entonces, este proyecto, ¿no?, del IRSA es un proyecto antiguo. Y es un proyecto que está llevado adelante supuestamente para el desarrollo de la región. Pero al final nosotros sabemos que el desarrollo de la región es extraer los recursos de todo lo que es la Amazonía. Muy bien, ¿cuál es el sentido profundo del IRSA y del PAC? Es eso, ¿no? El dominio de la razón sobre conocimientos ancestrales. Se eliminan los conocimientos ancestrales, ¿no? Y hay una cultura ancestral, hay un conocimiento dentro de la región. El dominio absoluto del hombre sobre la naturaleza. Hay que dominar, no importa con lo que sea. La creencia absoluta en la ciencia y en la técnica. Imponer un único y nuevo espacio temporal. Mercantilizar todo. Reordenar, esa es una cosa interesante. Mire, con todo este proyecto, aquí viene también, y nosotros aquí en el Ecuador tenemos este proyecto, y que creo que en otros países más, el reordenamiento territorial, ¿no? ¿Para qué el reordenamiento territorial? Si aquí está mi pequeño Ecuador, ¿no? Entonces, y el 1% de la Amazonía que está en Ecuador, por supuesto que hay que extraer los recursos de la Amazonía. Pero cerca o a los alrededores donde existen los recursos o las grandes minas, existen poblaciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que eliminar las poblaciones del lugar, pues del área de influencia minera. Hay que eliminarlas. Y por eso que hay que crear otro tipo de cosas. Y muy estratégicamente se están inventando cosas muy lindas, ¿no? Hay que crear las unidades educativas del milenio para que no sé cuántos kilómetros a la redonda, todas las escuelitas que están ahí, salgan de ese lugar y vayan y se concentren en este único establecimiento del milenio. Todo el mundo contento aplaudiendo la acción del gobierno porque es bellísima. ¿Qué iniciativa más grande? El único gobierno que ha hecho esto. ¿Qué tecnología de punta, no? Ya no podemos competir los colegios piscomisionales con los colegios del milenio, por supuesto que no. Pero ¿qué se está haciendo? Matando a las comunidades para que una vez que salen los niños a la escuela, el primer año les dan bus, les dan comida, les dan todo. Después se tendrán que pagar. Y como después ya no hay otro centro educativo, la gente tiene que desplazarse de las comunidades y habitar en el pueblo donde está el colegio del milenio. Esa es una de las estrategias más lindas, ¿no? Como se está haciendo también con las cocinas de inducción, ¿no? ¿Qué forma más linda para decir ahora sí? Pues muy bien, estamos en la revolución, vamos a cambiar todo esto, vamos a tener, como que dice pues, ¿no?, una tecnología de punta, vamos a tener una energía limpia, todo lo que se justifica, vamos a eliminar el gas. ¿Pero para qué es? Con tantas hidroeléctricas que se han construido, ¿a dónde va el consumo? ¿Quién consume toda esa energía? Pensaban que iban a vender al exterior, pero igual están en los mismos proyectos los otros países vecinos. Entonces hay que vender esa energía, pues. Hay que inventarse entonces las cocinas de inducción para que se consuma la energía que se está produciendo acá y que se venda, si no, ¿cómo se recupera toda la inversión? Entonces a veces pues todo lo bello que se nos pinta es hermoso. Mire, allá en Zamora donde estoy hay un pueblito que se llama Los Encuentros, que era un pueblo insignificante. Ustedes vayan ahora a ver lo que es Los Encuentros.
de un pueblito tan insignificante, chicas, una infraestructura que tiene ahora. Uno llega y dice, ¿ese edificio qué? Un edificio de 10 pisos solo para el gobierno parroquial del lugar, porque es una parroquia. Va más atrás, una infraestructura inmensa de la unidad educativa del Milenio. Y presentan por todos lados los carteles que ahí se construye la ciudad del Milenio de Zamora. Claro, porque hay que sacar a toda la gente que está cerca de la mina o del área minera, pues, donde van a extraer todo el oro. Y esa gente es un estorbo, esa gente es una molestia, esa gente incomoda, no les deja hacer las cosas que quieren hacer. Entonces, dentro de toda esta infraestructura, no cuenta el ser humano, no cuentan los habitantes del lugar, son una molestia, son un estorbo. Y si hay que hacer una carretera, mire, alrededor de obras gigantescas, los pobres son más pobres, el ambiente se hace peligroso, las enfermedades proliferan, las tierras quedan con los ricos y las ciudades crecen por un periodo y después vuelven como eran antes. La riqueza va con los que logran llevar energía para los grandes centros de consumo, las grandes carreteras, ¿no es cierto? Cortan las tierras de los pueblos tradicionales de la región, no les importa a la gente, no le importa a la comunidad, importa la carretera, importa que se construya el eje vial. No son tomados en cuenta los habitantes, pero si son de pueblos pequeños, de grupos pequeños que todavía quedan ahí, peor todavía, hay que desaparecerlos, ¿no? Aquí está la preocupación de esto. Áreas importantes de biodiversidad. ¿Cuánto se quema? Se deforesta. ¿Se quema para qué? Para implantar los monocultivos. ¿Cuántas especies? ¿Cuánta biodiversidad que se muere ahí? Que se acaba, quemada, ¿no? Perjudicando la fauna, perjudicando la flora. Eso está pasando ahora en la Amazonía. Eso sucede con nosotros. Seguimos. La minería, hemos hablado. Solamente una pequeña muestra. La explotación de oro en Huehuetué, ¿no? Que en la región Madre de Dios, aquí están los peruanos, ¿cierto? De Perú. Madre de Dios, en la Amazonía peruana. Son arrancadas en las entrañas de la tierra 1.500 kilogramos de oro por mes. Para ello son usados 3.000 kilogramos de mercurio. El río Madre de Dios está envenenado, contaminando a su vez el río Madeira, que desemboca en el Amazonas. Mire, es un trabajo que estamos haciendo, por ejemplo, en el vicariato, juntamente con la pastoral social. Hoy estamos con el proyecto del agua, crear conciencia del valor y la riqueza del agua. Si se contamina un pequeño riachuelo, ese riachuelo va al otro. Y así va en cadena contaminándose todo hasta llegar a donde llega, ¿no? Mire, la minería, ¿cuánto contamina? ¿Cuánto mercurio? Allá en Zamora hay un río que se llama el río Nambija. Es un río completamente inservible. En Nambija fue el fenómeno hace unos 10 años, ¿no? Hasta hace unos 10 años, donde encontraron, pues dice, los geólogos dicen hasta ahora que es una cuestión rara, ¿no? Porque el oro por sí mismo es un metal pesado, siempre va abajo, ¿no? Para adentro. Sin embargo, ahí lo encontraron prácticamente a flor de tierra. Y solamente en esa montaña llegaron a habitar 35.000 personas. Una cuestión social, pero terrible, ¿no? Sacaron el oro como pudieron, cada quien hacía huecos por donde sea. Se vino la montaña, enterró a no sé cuántos, y ahora toda esa región quedó pues ahí, ¿no? El miedo que tiene todo el mundo de cuando se hunde en Nambija. Y con esa forma de extraer el oro, quedó todo el agua contaminada. Y ya va tantos años y el mercurio seguirá contaminando, porque el mercurio no es biodegradable. Seguirá ahí y seguirá contaminando, ¿no? Entonces, mire, la contaminación por la minería, que es uno de los problemas fuertes que tenemos en nuestra región. Esto pues ya es una imagen conocida para nosotros, ¿no? La campaña que hizo el gobierno, pero sigue haciendo lo mismo, la mano sucia de Chevron, pero va a quedar lo mismo la mano sucia en el Yasuní. Entonces, supuestamente está por acá, pero por los lados sigue también ahí en ese parque, en esa reserva natural que es el Yasuní, pues ahora con la concesión ya para que se extraiga el petróleo de ese parque protegido. Mire, las petroleras es otro caso interesante. La región amazónica tiene muchas reservas de petróleo.
¿Cuáles son los países que han extraído el petróleo? Hay reservas que todavía están dentro. Bolivia tiene, y aún están extraídas. Perú ha extraído, pero una parte. Ecuador ya prácticamente ha terminado con su reserva. Ecuador ha sido el país que más ha extraído el petróleo de la Amazonía. Ya no tenemos petróleo. Y ahora con la caída, más todavía. ¿No es cierto? La caída del precio, entonces peor todavía. Por eso que los ojos están ahora en el sur del Ecuador. Ese es otro de los mapas, ¿no?, sobre el bioma. Cómo paulatinamente se está deforestando y cómo se está acabando la Amazonía. Mire, este es un informe de Greenpeace, ¿no? Del 86, mire acá, todo el mapa, ¿no? El verdor, lo rojo es justamente de la deforestación y toda la explotación minera. El 92 ya está más grandecito. 2000, 2006, y cómo estamos hasta el 2010. En el 2010 todavía no comenzaban a explotar, por decir, el gran proyecto minero de Zamora. Ahora ya estamos también por allá. Entonces, la Amazonía cada vez se va acabando, se va hiriendo, ¿no? El desmantelamiento total de la Amazonía hasta ahora es del 25%. Todavía tenemos un 75% y que tenemos que cuidar. Tenemos todavía un 75%. Esa es la riqueza que tenemos y eso tenemos que cuidar. La contaminación que hemos hablado. El río Amazonas lleva toda la basura del resto. O al río Amazonas llega todo. Pasaba un documental interesante en el Discovery, ¿no?, de unos buzos que entraron a la desembocadura del Amazonas. Era impresionante. Salieron desesperados porque era la cantidad de basura que llegaba a la desembocadura del río, fatal. Pues aquí está un trabajo fuerte para nosotros. ¿Cómo evitar la contaminación de nuestros ríos? Y bien, los pueblos indígenas en procesos históricos diversos. Por los pueblos indígenas hemos llegado nosotros. Por eso estamos ahí. Por eso está presente la iglesia. Hay pueblos autónomos y pueblos libres. Pueblos indígenas divididos por fronteras. Les contaban justamente en una de las experiencias allá en Brasilia, ¿no?, cómo en una misma frontera, las fronteras que hicieron pues nuestros políticos, ¿no?, una frontera justamente en Madre de Dios que une la frontera Perú-Brasil, una misma cultura quedó dividida, ¿no? Unos pertenecen a Brasil, otros al Perú, y el reclamo de ellos, ¿por qué vienen a dividirnos? ¿Por qué nos dividen de esa forma? Pueblos divididos a causa justamente del mal manejo y porque no interesa a la gente y porque no conoce. Pueblos indígenas resistentes, pueblos indígenas que también estén en la ciudad. ¿Y cómo se les acompaña a ellos? Y luego los pueblos que están ahí y que no están mucho ahí, los no contactados. Hay varios pueblos no contactados que están dispersos en la selva amazónica. Pueblos indígenas asilados justamente. Mire, 150 grupos aislados, 150 grupos de pueblos aislados, no contactados, se dice que hay en el mundo, de los cuales 140 están en América Latina, y de esos 140, 130 están en la Panamazonía, 90 en la Amazonía brasileña, ¿no? Son todavía los pueblos que no están contactados, y allá tenemos que llegar nosotros. Bien, un poquito pues un mapa de lo que sería la dispersión. Este es un trabajo hermoso que hicieron los del equipo itinerante de los jesuitas que han visitado y han recorrido los ríos que más han podido, y visitando sobre todo, identificando más o menos la ubicación de los grupos, de los pueblos que están dispersos en la Amazonía. Si nosotros vemos, mire, toda la Amazonía está poblada, pero claro, ¿qué se dice? ¿Qué cuentan 50 habitantes? La mayor parte de nuestros pueblos que están esparcidos, ustedes saben que son grupos nómadas. Y que el pueblo, más que el pueblo, la comunidad que dicen ahora, son solamente grupos familiares, clanes familiares. La familia es la que crea el clan. Donde estoy yo existen los shuaras. Existen 47 comunidades de shuaras en toda la provincia. Y uno piensa y dice, pero si yo tengo que ir a todas las comunidades, pues cada comunidad es autónoma porque cada comunidad
es un núcleo familiar. Que voy por allá, que están los Sucangar, que están por acá, que están los Chiriap. Entonces, por toditos son Sucangar, toditos son Chiriap, toditos son así, ¿no? ¿Por qué? Porque son clanes familiares. Y así es como se va el clan familiar. Una vez que ya se constituye, se dispersa. No se unen como nosotros. La cosmovisión de ellos, la forma de ver de la vida de ellos es completamente distinta. Tienen que ocupar un territorio para no quitar la comida al otro grupo. Porque son cazadores, son recolectores, son pescadores. De eso viven. No son agricultores. La agricultura no está dentro de ellos. Entonces, mire, la visión, la cosmovisión es completamente otra. Bien, con esta presentación que se ha hecho, ahora termino porque ya estamos con esto. Solamente con una visión rápida. ¿Qué es lo que proponemos nosotros ahora como iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que se propone? ¿Qué hacer ante toda esta realidad? Aquí nace, y aquí me siento desautorizado porque aquí tiene que hablar de la REPAM, es Mauricio, es el padre de la REPAM, ¿no? ¿Ya? Mauricio es el que tiene todo esto. La REPAM. ¿Qué es lo que propone la Iglesia para América Latina? ¿Qué es lo que propone la Iglesia para la Amazonía? La REPAM, la Red Eclesial Panamazónica. Pasamos así rápido nada más. Está tomado todo de la memoria del nacimiento de la REPAM. El cardenal Claudio Cumes y Monseñor Pedro Barreto, en su presentación, dice: ha nacido la Red Eclesial Panamazónica REPAM, fruto de una historia de luces y sombras de la Iglesia en ese territorio hermoso y rico, sitio que por mucho tiempo fue olvidado e incomprendido, y en el que muchos misioneros, hombres y mujeres de la Iglesia, entregaron la vida. Un territorio que hoy, en cambio, es cada vez más vulnerado y codiciado por los intereses de un mundo de sociedad centrada en la acumulación y que desconoce la vida de la Panamazonía. Un modelo que pone en segundo término la dignidad de las personas que habitan en la Amazonía, primero está lo económico, que desconoce y menosprecia sus identidades y que funcionaliza bajo sus intereses utilitarios su gran riqueza en biodiversidad. La Iglesia, que ha caminado en la Panamazonía por siglos, que ha aprendido de sus tropiezos y que reconoce su misión fundamental de entrega, defensa y acompañamiento integral, expresa mediante la REPAM que la Panamazonía es fuente de vida en el corazón de la Iglesia. Esa es la visión, esa es la presentación. La hacemos. Hay una visión que se presenta. ¿Qué se quiere con la Panamazonía? A la luz del Evangelio de Jesucristo muerto y resucitado, queremos vivir una experiencia de fraternidad y solidaridad, encarnada e inculturada, como instrumento de diálogo y de unidad eclesial, señal y horizonte del reino de Dios, junto con otros y otras de buena voluntad, al servicio de la Panamazonía, en defensa de la vida, donde Dios seriamente amenazado, lo que implica crear conciencia en las Américas de la importancia de la Amazonía para toda la humanidad. Esa es la visión que tenemos o que se tiene de la Panamazonía. ¿Cuál es la misión? Desde una plataforma de intercambio y enriquecimiento mutuo y una confluencia de esfuerzos de las iglesias locales, congregaciones religiosas, instituciones eclesiales y de mercado y organizaciones afines con voz profética y al servicio de la vida, de la creación, de los pobres, del bien común, nos proponemos como Red Eclesial Panamazónica REPAM, grábense la sigla REPAM, potenciar de manera articulada la acción que realiza la Iglesia en territorio panamazónico, actualizando y concretando opciones apostólicas conjuntas, integrales, multiescalares, en el marco de la doctrina y las orientaciones de la Iglesia. Eso es lo que pretende la REPAM, integrar la Panamazonía desde la visión eclesial. ¿Quiénes son los destinatarios? Los sujetos prioritarios de la misión de la REPAM son los pueblos de la Panamazonía, con su riqueza y diversidad cultural, y los grupos más vulnerables en el territorio. Nuestra preocupación siempre será el ser humano. Y aquí se han planteado ya 8 objetivos estratégicos. ¿Cuáles son esos objetivos para llevar adelante la Red Eclesial Panamazónica? Primer objetivo. El primer objetivo tiene que ver con la comunicación estratégica y la visibilidad de la REPAM. Segundo, trabajar en la incidencia sociopolítica y promoción de derechos.
Tercero, trabajar en métodos de acompañamiento, de pastoral y de formación. Cuarto, investigaciones sobre territorialidad panamazónica, que es importante para nosotros. Si los gobiernos están, pues justamente trabajando, ¿no?, otra vez en la reubicación, en el diseño territorial, aquí está para nosotros, y sobre todo para ir en defensa de estos seres con quienes nosotros trabajamos. Quinto, articulación y colaboración entre miembros de la REPAM por fronteras, proximidad geográfica y temas afines. Colaboración, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo muchísimo allá con el obispo de Chulucanas, que voy a verle mañana, ¿no?, allá en el Perú. Y también, pues ahora vamos a tomar contacto con el obispo del vicariato de Jaén, con el que limito yo. Yo limito con 2 jurisdicciones del Perú. Entonces, ¿cómo trabajar en conjunto? Y cómo llevar adelante, pues, acciones conjuntas, ¿no?, desde nuestra iglesia. El objetivo sexto, fortalecimiento del protagonismo de las culturas y de los proyectos de vida de los pueblos indígenas en la defensa de los derechos humanos, atención a los grupos vulnerables de la Panamazonía. Séptimo, colaboración fraterna, redes internacionales y gestión de recursos, que es también otro de los objetivos que se plantean. Y el último objetivo, crear modelos alternativos de desarrollo. Ante todo lo que se nos viene, toda la cuestión minera, extractivista, ¿qué proponemos? ¿Qué se propone desde la REPAM? Modelos alternativos de desarrollo para el buen vivir. El Ecuador tiene una constitución que habla del buen vivir, pero el buen vivir está siempre en torno solamente a lo económico, a la economía, y se olvida de las otras dimensiones del ser humano. Desde Cáritas Ecuador estamos trabajando muchísimo ahora en el proyecto de desarrollo humano integral y solidario, es decir, ver todo lo que es el ser humano, para llegar a eso. Y también dar respuestas ante el cambio climático. Pásenlo rapidito, que ya me ve con malos ojos yo. Ah, ya. ¿Cómo está estructurado o cómo se ve la estructura de la red eclesial panamazónica? La red está integrada por ¿quiénes? Primeramente, mire, es una propuesta de la Iglesia Latinoamericana en respuesta a Aparecida. Aparecida nos impulsa a crear una red amazónica. Entonces, esta red está integrada, ahora que ha nacido ya, por miembros de instancias que convocan y coordinan. DECUSOL, que es del CELA. ¿Qué significa DECUSOL? ¿No? Departamento de Justicia y Solidaridad, que es justamente el organismo que preside Monseñor Barreto, ¿no?, del CELA. La Comisión Amazónica de la CNBB, que es el Consejo Nacional de Obispos del Brasil, ¿no?, la Conferencia Episcopal Brasileña. El CELA, ¿qué es el CELA? El Secretariado Ejecutivo de Latinoamérica y el Caribe de Cáritas, que es también de la CLAR, ¿no?, perdón, del CELA, ¿ya? Y la CLAR, ahí está la vida religiosa. Entonces la CLAR tiene una presencia fuerte en todo esto, por eso que estuvo presente la presidenta de la CLAR cuando nació la REPAM, ¿no? Entonces, los representantes de los comités nacionales de cada uno de los países, ahí se pone entre paréntesis, coordinadores nacionales, de preferencia un obispo delegado de su conferencia episcopal y el representante de una jurisdicción en Amazonía, el comité ejecutivo, el secretario ejecutivo, que quien les presento que es el secretario ejecutivo de la REPAM, ¿no?, y los asesores que se considere convenientes. Entonces, un poco para ver, esa es la estructura de la REPAM, lo que queremos justamente y lo que se quiere desde América Latina trabajar. ¿Por qué es importante la REPAM? La importancia de una acción común de la Iglesia y la Panamazonía es el resultado de un largo proceso de maduración. Varias reuniones en los últimos años a nivel de CELA, de la CNBB, de Cáritas como la de Ecuador, que tuvimos el encuentro en el 2012 en el Cuyo, con una participación amplísima, que creo que fue la primera reunión panamazónica que se tuvo allá, con la presencia de todos los obispos de la Amazonía ecuatoriana, de los vicariatos, para trabajar este sentido. Entre muchos otros, han señalado la necesidad de una colaboración más estrecha entre las iglesias. Y aquí está la parte nuestra, la parte franciscana. Nosotros tenemos ya como franciscanos, desde el capítulo general, me parece que del 2000,
¿Cuándo fue elegido Carballo, ¿no? 2003. 2003, que ya se habló, desde 2003 que se habló del proyecto amazónico, ¿no? ¿Ya? Antes. Entonces, mire, la orden ya tiene un proyecto amazónico y muchas veces no visibilizado y no aparece. Y aquí creo que está el modo de visibilizarlos, integrados a la red PAN, creando esta red, la red panamazónica, donde estamos presentes los frailes también, ¿no? Entonces, mire, perdón, del mismo modo, esa conciencia se incrementó en diferentes instituciones religiosas, organizaciones y proyectos misioneros. Estamos yendo solos, tenemos grandes retos y de pronto nos sentimos cansados. ¿Qué hago yo solito con esas dos transnacionales que están ahora pues ya agrediendo tanto a la situación, y cuando sé que están con la aprobación y el visto bueno del gobierno? ¿En quién me apoyo? ¿Con quién cuento? Creo que es importante, ¿no? A veces no podemos ser Juan el Bautista solitos, ¿no? La voz que clama en el desierto. Y creo que la Panamazonía es respuesta a esto. En los distintos niveles se fueron asentando las bases para generar caminos de diálogo, de colaboración y de creación de enlaces, dando forma al sueño de una iglesia en comunión y articulada en la Panamazonía. Eso es lo que se quiere. Importancia de la red PAN. Perdón, ya está, ya dijiste, ¿no? Entonces, la Panamazonía. ¿Qué es la Panamazonía? Para nosotros, el eslogan que quedó, el eslogan de la Panamazonía: fuente de vida en el corazón de la iglesia. Es el eslogan de la Panamazonía, que está ya en todas las publicaciones que salgan, ¿no? Consideramos nuestro deber de pastores, dice justamente en la carta pastoral de noviembre de 2014, que escribe Claudio Jumes, saben muy bien, muy conocido, para nosotros un hermano mayor, podemos decir, el cardenal Jumes, ¿no? Y muy querido por el Papa Francisco, ¿no? Nos contó allá mientras estuvimos en ese encuentro la experiencia, cuál fue su intervención para que el Papa escogiera el nombre, ¿no? Y fue muy interesante, y sobre todo la confianza que tiene el Papa en el cardenal Jumes. Entonces, el cardenal Jumes y Pedro Barreto, en una carta pastoral sobre la REPAM, escriben esto: consideramos nuestro deber de pastores compartir nuestras preocupaciones y angustias con los hermanos y hermanas que viven en la Panamazonía. Dios, en su infinito amor, creó esa maravillosa región para todos: indígenas, poblaciones que habitan en las riberas de los ríos, migrantes, habitantes de villas y comunidades, de ciudades y de grandes metrópolis. Las condiciones de vida de estos pueblos, con sus culturas y su futuro, nos interpelan a permanecer próximos unos de otros y a vivir en red, para resistir juntos las embestidas de la devastación y la violencia. Es desde esta mayor cercanía y proximidad y solidaridad que emerge nuestra esperanza. La Amazonía tiene futuro. Nosotros, que vivimos y trabajamos en esta región, somos llamados a construirlo. Esta es la voz de estos pastores, de nuestros pastores, y es la voz que nos viene también para nosotros. La expansión del gran capital en la explotación de la Amazonía mediante la extracción minera, expansión agropecuaria, construcción de carreteras, hidroeléctricas y empresas madereras, exige de la Iglesia una mayor presencia profética. Y termino con esto, que quizás ha sido la frase que más nos ha impulsado a nosotros para el trabajo de la Panamazonía. El Papa Francisco en Río de Janeiro, cuando llegó para la jornada de la juventud, dijo lo siguiente: la Iglesia no está en la Amazonía como quienes tienen hechas las maletas para irse después de explotarla. Desde el principio está presente en ella con misioneros, congregaciones religiosas, sacerdotes, laicos y obispos, y su presencia es determinante para el futuro de la zona. Hermanos, hermanas, esta es la primera presentación sobre la Amazonía y la red eclesial panamazónica. Muchas gracias.